El 13 de febrero de 2017 era un día más en el aeropuerto de Kuala Lumpur, la capital de Malasia. O al menos eso era lo que todos pensaban. Alrededor de las 9 de la mañana, un hombre que viajaba bajo el nombre de Kim Cole pasó por las puertas principales del aeropuerto hacia las cabinas de autoservicio, donde iba a hacer el check-in. Sin embargo, cuando llegó al terminal, algo completamente inesperado sucedió. Dos mujeres le pasaron un líquido por el rostro. Asustado por la situación, Kim fue inmediatamente con la policía del lugar para reportar lo sucedido. Minutos después, algo parecía no estar bien con su cuerpo, y Kim tuvo que ir tambaleándose hasta el lugar donde pudo recibir atención médica. Pero una hora después, él murió. La víctima no era solo un pasajero cualquiera. Su verdadero nombre era Kim Jong-nam, nada más y nada menos que el hermano mayor de Kim Jong-un, el actual líder supremo de Corea del Norte. El líquido esparcido en su rostro era el agente nervioso VX, una de las armas químicas más letales jamás creadas por el ser humano. En cuanto el compuesto químico entra en el organismo, ya sea por vía oral, inhalatoria o por contacto con mucosas, comienza a actuar interrumpiendo la transmisión de impulsos nerviosos, causando convulsiones musculares, hasta que la víctima sucumbe, ya sea por asfixia o paro cardíaco. Su letalidad y dificultad de identificación, ya que no tiene color ni sabor, hicieron que esta arma química fuera clasificada por la Organización de las Naciones Unidas como un arma de destrucción masiva y que también fuera prohibida por la Convención de Armas Químicas, que tuvo lugar en 1993, la cual prohíbe el desarrollo, producción, almacenamiento y uso. Curiosamente, solo 3 países no firmaron esa convención: Egipto, Sudán del Sur y Corea del Norte. Todo lo ocurrido fue captado por las cámaras de seguridad del aeropuerto y, utilizando esas pruebas, las autoridades rápidamente lograron rastrear y arrestar a las 2 mujeres. En el momento del arresto, ambas se mostraron sorprendidas. Ellas admitieron que rociaron un líquido en la cara de una persona en el aeropuerto, pero no tenían idea de que esa persona iba a fallecer, y mucho menos que el líquido en el trapo era un arma química. Ellas fueron instruidas a hacer eso porque ya llevaban algunos meses trabajando para un canal de bromas, y ese día era solo un día más de trabajo. Algo que ellas lograron probar a las autoridades mediante varios videos ya publicados en Internet. Pero curiosamente, después de ese día, sus productores y agentes de grabación desaparecieron. Hoy, ustedes conocerán el caso de Do-an Hwang y City Asia. Y misteriosos, quiero invitarlos a mi nuevo canal, llamado Archivo Misterio Compilados, donde estoy juntando varios casos criminales por temas, durante 2-3 horas sin parar. Entonces, pueden encontrar ahí casos compilados, asesinos seriales, casos compilados, acosadores, crímenes brutales, crímenes brasileños. Vive en una ciudad. Vive en una ciudad. Él vive en una ciudad. Vive en una ciudad de una ciudad. Do-an Di Hwang nació el 31 de mayo de 1988 en la ciudad de Nam Dinh, en el norte de Vietnam, en la ciudad de Dinh de Vietnam. Según familiares de Do-an, era una niña dulce y amable, según ellos, incapaz de matar cualquier animal de la granja. Después de terminar la preparatoria, ella se mudó a Hanoi, la capital de Vietnam, después de terminar Hanoi, Vietnam. Sin embargo, al graduarse, no consiguió un empleo en su área y tuvo que buscar otras oportunidades para mantenerse económicamente, lo que la llevó a trabajar como mesera en un bar local. Paralelamente a ese trabajo, Do-an empezó a hacer algunos trabajos extra como modelo e incluso llegó a participar en The Idol Vietnam. Y todo esto porque su mayor sueño era ser famosa y aparecer en la pantalla grande del cine. Por su parte, Siti Asia nació el 12 de febrero de 1992 en la ciudad de Sireng,
en Indonesia. Proveniente de una familia extremadamente pobre, Siti solo pudo estudiar hasta sexto grado antes de tener que buscar trabajo. Pensando en darle una vida mejor a toda su familia, ella se mudó a Yakarta, la capital de Indonesia, donde empezó a trabajar en una fábrica de ropa. En 2009, a los 17 años, ella se casó con Era de la fábrica y tuvo un hijo con él. A pesar de que le encantaba pasar tiempo con el niño, Siti casi no podía verlo y, aunque era la esposa del dueño de la fábrica, era explotada. Como cualquier otra empleada, trabajaba de 7 de la mañana a 8 de la noche y ganaba menos que el salario básico. Por lo tanto, después de que se divorció en 2012, el hijo se quedó viviendo con el padre. En un nuevo intento de conseguir una vida mejor, Siti se mudó a Kuala Lumpur, pero, al igual que la trágica realidad de muchas mujeres inmigrantes que van allá, terminó entrando en el mundo de la prostitución. Siti empezó a trabajar en un spa que ofrecía masajes, junto con servicios sexuales. Sin embargo, ambas tenían algo en común. Fueron contactadas por clientes para participar en la producción de bromas con cámara oculta para canales de comedia en Internet. Las grabaciones comenzaron a finales de 2016 y por todo eso, ellas no tenían idea de que el líquido en los trapos que les entregaron era en realidad un arma química. En diciembre de 2016, un cliente que fue atendido por Doan en el restaurante le preguntó si le gustaría participar en la grabación de un video de bromas para Internet. Ella dijo que sí, y ambos acordaron encontrarse en un bar. Posteriormente, para hablar con el productor, ella llegó al lugar y este hombre, identificado solo como Senior Itro, le explicó sobre las producciones. Él le preguntó cuánto le gustaría recibir al mes. Ella dijo $1,000 americanos y él aceptó. Doan hizo su primer video en la ópera de Hanoi, uno de los teatros más grandes de la capital vietnamita. Las instrucciones eran simples. Debía hablar con las personas designadas por el señor y de sorpresa besarlas en la mejilla. Después de la grabación, fueron a un café donde se encontraron con un señor coreano mucho mayor, que era el jefe del señor Iki, llamado Hanamori. Para la organización de nuevas producciones, solo para darles contexto, por causa de las redes sociales. Ese tipo de video en esa época estaba muy de moda, especialmente en Asia, donde varios creadores de contenido estaban entrando en la tendencia de ese tipo de contenido. Por lo tanto, no era algo inusual que alguien recibiera una oferta así, ya que ese era un mercado que estaba bastante activo. Siti presentó una versión diferente, pero parecida. En la casa de masajes, uno de sus clientes, un taxista llamado John, dijo que había conocido a un tipo llamado James, que estaba buscando mujeres para actuar en videos de bromas. Entonces ella acordó con John encontrarse con él en un restaurante junto con ese hombre. Cuando Siti llegó, John la presentó al productor James, quien a su vez quería hacer una prueba. En ese momento, él le indicó que se pusiera aceite para bebé en la mano y luego saludara a otras personas. Era una broma simple, incluso sin gracia. Pero como ella ya había ido hasta allá, decidió seguir con la broma. Al final, ella recibió 400 ringgits, que en ese momento equivalían a más o menos $100 estadounidenses. Al ver que esa era una oportunidad de ganar dinero sin tener que esforzarse mucho, ella aceptó participar en nuevas producciones, y días después fue presentada al jefe de James, el señor Chang. Durante meses, las dos viajaron por separado por Indonesia, Vietnam y otros países de Asia, produciendo esos videos de bromas y siempre siendo coordinadas por esos productores. Ambas documentaron prácticamente todo a través de sus redes sociales. Además de que varios videos de cámaras de seguridad muestran a las dos haciendo las bromas, con sus respectivos jefes grabándolas. Una de esas bromas hechas por Doan fue en el aeropuerto de Nui, en Vietnam, donde ella se ponía aceite para bebé en las manos y luego lo pasaba por la cara de las personas. Todo fue grabado por las cámaras del aeropuerto pocos días después. El 4 de febrero de 2017,
9 días antes del crimen, viajó a Kuala Lumpur con sus jefes y empezó a hacer esa misma broma en el aeropuerto de allá, mientras estaba en Kuala Lumpur. Doan se hospedó en un hotel junto con un oso de peluche gigante y sus jefes le indicaron que practicara la broma con el oso para que los videos pudieran ser más graciosos la próxima vez. Cuando fueron arrestadas, Doan, de 28 años, y Siti, de 24, fueron llevadas a una sección separada de una penitenciaría en la ciudad de Kajang. A pesar de estar completamente aisladas del mundo, ellas estaban en celdas una al lado de la otra, y esa fue la primera vez que realmente tuvieron contacto entre sí. Ahí también supieron que las acusaban de un crimen internacional y que podrían recibir la pena de muerte. Sus abogados solicitaron las grabaciones completas de las cámaras de seguridad del aeropuerto del día del crimen, lo cual fue una tarea difícil, ya que la seguridad y la policía estaban poniendo muchos obstáculos. El acceso a esas grabaciones solo ocurrió meses después, cuando todo se filtró en Internet. Además de ellas, la policía también había señalado a un total de 8 sospechosos de estar involucrados en el crimen, todos ellos norcoreanos. 4 de ellos estaban en el aeropuerto en el momento del asesinato, pero abandonaron el país poco después del ataque. Y voy a hablar de prácticamente todos ellos. Posteriormente, fue con la versión de las chicas y con la identificación de estos otros sospechosos que la defensa comenzó a construir la teoría que serviría como base para todo el juicio. Doan y Siti fueron usadas como marionetas para atacar a una víctima, que era una persona directa de la línea de sucesión al poder, que podría, en cualquier momento, reclamar su derecho al trono del liderazgo supremo de Corea del Norte, derrocando así al actual líder supremo, su hermano, Kim Jong-un Kim Jong-nam. La víctima nació el 10 de mayo de 1971 en la ciudad de Pyongyang, capital de Corea del Norte. Es el hijo mayor del antiguo líder del país, Kim Jong-il. Con la famosa actriz norcoreana Song Hye-rin, su nacimiento fue mantenido en secreto, incluso de los abuelos, a lo largo de los años 80. Él fue enviado a Moscú y Ginebra para estudiar y regresó a su ciudad natal cuando tenía 18 años para trabajar en el sector de tecnología. A pesar de tener una vida cómoda y una excelente relación con su padre, las experiencias fuera del país hicieron que él soñara con tener una mayor libertad dentro de Corea del Norte. Para muchos, él sería el sucesor natural de su padre para asumir el liderazgo del país. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando su padre se casó una vez más, ahora con Ko Jung-hui, una famosa bailarina de esa unión. Nació Kim Jong-un el 8 de enero de 1984 con más de 10 años de diferencia de su hermano mayor. Cabe destacar que, aunque tenían el mismo padre, los niños no crecieron juntos. Además de ser la esposa del líder supremo, Ko Jong-hui era una mujer muy influyente y poderosa dentro del partido que gobernaba la nación. Y a través de esa influencia, habría hecho todo lo posible para asegurar que su hijo se convirtiera en el próximo líder de Corea del Norte, aunque él no fuera el siguiente en la línea de sucesión. Sumando esa voluntad de ella, la postura más liberal del hermano mayor de su hijo, se volvió solo cuestión de tiempo hasta que el derecho a esa sucesión fuera alterado. Eso fue en mayo de 2001. Kim Jong-nam ya estaba casado en ese entonces y tenía un hijo pequeño. Este hijo tenía muchas ganas de conocerlo. Disney, en Tokio, que vale la pena recordar, es un parque temático que exalta la cultura de Estados Unidos, el enemigo número 1 de Corea del Norte. Sin embargo, incluso con todos esos factores, Kim Jong-nam tomó un vuelo con su familia a Tokio usando un pasaporte falso de la República Dominicana, bajo el nombre de Pan Seong. Sin embargo, fueron detenidos por la policía japonesa, aunque no hay nada confirmado sobre cómo fueron capturados. Se especula que fue Ko Jong-hui quien habría informado a las autoridades japonesas sobre ese viaje, y ella habría hecho eso con la intención de perjudicar la posibilidad de que él fuera el próximo líder del país. Después de que Kim Jong-nam fuera detenido durante 3 días por usar un pasaporte falso, llegó la información de quién era él, en este caso, hijo del entonces líder supremo de Corea del Norte, y por esa razón, él solo fue deportado de regreso a su país.
Y solo un apunte aquí, hablando de pasaportes falsos. ¿Sabes quién más tenía un pasaporte falso, además de un pasaporte falso brasileño? El propio padre y el medio hermano menor, ellos usaron los documentos para solicitar una visa para Disney en Japón. En ese entonces, Kim Jong-nam tenía 12 años, pero según el 13. Las imágenes que se tienen hoy de esos pasaportes son las de la máquina escáner del aeropuerto. Cuando ellos llegaron al país en la década de los 90, pero que se filtraron casi 20 años después, debido a la situación que se creó, Kim hizo un acuerdo con su padre. Él dejaría de lado su derecho a la sucesión al trono si pudiera salir del país para vivir una vida más libre con toda la familia. El acuerdo fue aceptado, se mudaron a Macao, un territorio chino, y fue así que, cuando su padre falleció, en 2011 su hermano menor, Kim Jong-un, a los 25 años se convirtió oficialmente en el líder supremo del país, estando en el poder hasta hoy. Pero el nombre de Kim Jong-nam no fue olvidado, y el hecho de que él fuera el hijo primogénito del antiguo líder podría, en cualquier momento del futuro, poner en duda la legitimidad del nuevo gobierno. El régimen de liderazgo de Kim Jong-un siempre fue autoritario, y para garantizar que solo personas leales a él ocuparan los cargos más altos del gobierno, el dictador purgó sistemáticamente a todos los que cuestionaran o amenazaran la legitimidad de su gobierno. Sin embargo, aún quedaba la duda si todos sabían dónde residía Kim Jong-nam, en este caso en China, por qué el ataque contra él ocurrió solo en Malasia. China es la principal aliada de Corea del Norte, que depende de esta superpotencia asiática para prácticamente todo. La permanencia de Kim Jong-nam en Macao era vista por el gobierno chino como una condición de exilio que debía ser respetada. Un intento de asesinato en suelo chino sería visto como un ataque directo a la soberanía del país, lo que podría ser devastador para la relación entre ambas naciones. Por lo tanto, si existía un plan para quitarle la vida a Kim, eso debía hacerse en otro lugar, y por el hecho de que ya existía cierta rivalidad política entre los hermanos. Se levantaron grandes sospechas de que el ataque en el aeropuerto era el resultado de una maniobra política para mantener el estatus soberano del país. Seis meses después, se filtraron las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto. Ese era el material que las defensas de Citi y Doan estaban pidiendo a las autoridades desde el principio, pero nunca obtuvieron respuesta. Fue solo cuando se filtraron por completo para todo el mundo que ellos pudieron tener acceso a ellas. En las imágenes es posible ver claramente el recorrido de Kim dentro del aeropuerto, así como el momento en que es abordado por las chicas y su ida a la policía para reportar lo ocurrido. Sin embargo, esas imágenes también revelan que las dos estaban en el aeropuerto momentos antes de la llegada de Kim, conversando con sus respectivos jefes de producción. Según el testimonio de las chicas, fue en ese momento cuando dijeron que esa broma sería la más importante de todas y que nada podría salir mal. También les informaron que una nueva actriz y un nuevo actor habían sido contratados para mejorar la actuación. El actor al que se referían era Kim. La víctima y la actriz serían ellas mismas, ya que hasta ese momento una no tenía idea de la existencia de la otra. En el momento de la broma, los jefes pusieron aceite para bebé en los baños y ellas lo pasaron por la cara de quien creían que era el actor. Todo salió según lo acordado, sin que ellas tuvieran la menor idea de que el actor era una víctima y que el líquido en sus paños era un arma química. Después del ataque, el señor Chang, Hanamori y el señor Yi van al baño y se cambian de ropa. Poco después, se encuentran con el secretario de la embajada norcoreana y un empleado de Air Korea, quienes facilitaron su paso por inmigración. Luego abordan un avión y salen del país. Con todo esto, las autoridades lograron detener a un hombre llamado Ji Chung-jo, un químico que vivía en Malasia y que estaba siendo financiado por la embajada norcoreana para vivir en Kuala Lumpur. Por su parte, el secretario de la embajada y el empleado de la aerolínea se escondieron en el edificio de la embajada norcoreana, pero fueron detenidos posteriormente.
La situación y las insinuaciones sobre la implicación de Corea del Norte causaron gran malestar entre ambos países. Cabe destacar que Malasia es uno de los pocos países que mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con Corea del Norte, y ahora la relación ha comenzado a verse amenazada. El embajador de Corea del Norte en Malasia dio una conferencia de prensa poco tiempo después del arresto del químico, condenando las acciones de la policía local y afirmando que no confiaban en la competencia de las autoridades. Poco tiempo después, él fue expulsado del país. Como respuesta, Corea del Norte prohibió que los ciudadanos de Malasia que visitaban el país regresaran a casa, convirtiendo prácticamente a todos esos ciudadanos en rehenes. En marzo de 2017, un mes después de todo el incidente, Malasia liberó de la prisión y envió a Corea del Norte al químico, al empleado de la embajada y al empleado de la aerolínea, además del cuerpo de Kim Jong-nam, que aún estaba en posesión del país, a pesar de que la versión oficial de las autoridades era que los tres fueron liberados porque ya habían sido interrogados y no tenía sentido mantenerlos allí. Parece que todo fue un acuerdo entre países, ya que justo después de esa liberación y el traslado del cuerpo, Corea del Norte autorizó la salida de todos los ciudadanos malasios del territorio nacional. Estas deportaciones complicaron mucho la situación de Dohany City, que ahora tendrían que enfrentar el juicio completamente solas y con una enorme posibilidad de enfrentar la pena de muerte. Por lo tanto, los dos equipos de defensa tendrían mucho trabajo por hacer para poder probar, en medio de toda esta situación política, la inocencia de las chicas. Cuando el juicio comenzó, en octubre de 2017, los equipos de defensa de inmediato notaron algo extraño. La fiscalía estaba usando el nombre Kim Chol para referirse a la víctima, el mismo nombre que estaba en su pasaporte falso de la República Dominicana. Otra cosa que llamaba la atención era el hecho de que no mencionaban el nombre de los sospechosos norcoreanos que fueron extraditados. Era como si estuvieran tratando de ocultar por completo la implicación de Corea del Norte en el caso. En Malasia, el sistema penal opera de manera algo distinta a la que conocemos. La primera parte del juicio es completamente de la fiscalía, donde todas las pruebas y testigos serán presentados ante el juez, quien entonces decidirá si de hecho existe un caso sólido contra la persona acusada. Si él considera que no existe un caso, puede absolver al acusado sin la necesidad de escuchar a la defensa, pero si cree que existen pruebas suficientes para demostrar que el juicio debe continuar. Entonces llega el turno de la defensa de presentar sus argumentos en el caso de las chicas. Ese dictamen del juez salió el 16 de agosto de 2018. La sentencia tenía casi 82 páginas y en total tardó 2 horas y media en ser leída. Al final, el juez vio pruebas suficientes para comprobar el caso contra las dos, dando autorización para la fase de la defensa. Una de las principales preguntas que hacía la defensa era cómo 2 chicas al azar lograron tener acceso a un arma química tan letal. El hecho de que no destruyeron su ropa, ni siquiera la cambiaron, era una de las pruebas de que no tenían idea de lo que estaban manipulando. Una de las primeras personas llamadas a declarar fue el Dr. Raja Subranian, consultor y especialista en armas químicas del gobierno. Él explicó los efectos del compuesto químico, la manera en que puede infectar a una persona y que rastros de esa arma fueron encontrados en la ropa de ambas sospechosas. El doctor también señaló que probablemente las chicas no fueron infectadas debido a que solo la palma de sus manos estuvo expuesta a la gente. Y dado el grosor de la piel en esa región, podrían lavarse las manos en hasta 15 minutos y no sentir, según el doctor, ningún efecto secundario. La fase de la defensa ya estaba en curso, y como último recurso, el equipo de Doan decidió llamarla a testificar, para que todos pudieran escuchar su versión de la historia en el tribunal. Sin embargo, poco antes de que ella fuera llamada, algo completamente inesperado sucedió. El fiscal general de la República de Malasia pidió que se retiraran los cargos contra Siti y el juez aceptó la solicitud,
Todos quedaron extremadamente confundidos, aún más porque fue ese mismo juez quien autorizó la continuación del juicio para la defensa, dando a entender que ellas podrían, de hecho, ser culpables. Así, a principios de marzo de 2019, Citi fue liberada después de prácticamente 2 años presa. Un tiempo después, quedó descontrolada. Se descubrió que esa liberación fue resultado de una presión que el gobierno de Indonesia ejerció sobre el gobierno de Malasia, buscando proteger a su ciudadana de la pena de muerte. Desafortunadamente, Doan no tuvo la misma suerte, ya que desde el principio el gobierno vietnamita hizo muy poco para garantizar su protección. Eso probablemente ocurrió porque Vietnam también es uno de los pocos países que mantiene una relación diplomática con Corea del Norte. Y, dado todo el contexto político que rodea el caso, intervenir en su defensa podría perjudicar esas relaciones. Sin embargo, su testimonio, que estaba programado para el 11 de marzo, tuvo que ser pospuesto, ya que después de que Citi fuera liberada, y ella aún teniendo la posibilidad de ser condenada a pena de muerte, la situación la afectó por completo. El 1 de abril de 2019 fue la nueva fecha para el juicio, pero esta vez también llegaron al tribunal representantes de la Embajada de Vietnam. Su país finalmente había tomado medidas para ayudarla, trayendo un acuerdo para ser firmado con la fiscalía. Ella se declararía culpable solo por el cargo de causar daños por el uso inconsciente de un agente químico, un delito que tenía una pena mucho más leve, que le daría entre 3 y 4 años de prisión. Dado que ella ya llevaba 2 años en prisión y había mostrado buen comportamiento durante todo ese tiempo, su condena podría ser reducida y así, aunque fuera considerada oficialmente culpable, podría salir del tribunal en libertad. Ella aceptó declararse culpable y horas después, Doan salió del tribunal con una enorme sonrisa en el rostro. Hoy, Citi y Doan viven sus vidas tranquilas junto a sus familias y todavía mantienen contacto frecuente entre ellas. Sin embargo, es muy probable que las marcas y traumas que sufrieron en esos 2 años de tormento nunca se curen por completo. Una salió como inocente y la otra como culpable, pero se dice mucho que ellas solo eran el eslabón más débil de toda la cadena. Sí, como dice el dicho, la cuerda siempre se revienta por el lado del más débil. Y aunque hay varias pistas que indican que personas poderosas pueden estar involucradas en todo el caso, nadie tiene el valor de meterse en ese avispero. Al final de cuentas, Kim Jong-nam fue asesinado y nadie pagó debidamente por el crimen. Eso es lo que pasa con el gobierno norcoreano. Representado por el hermano menor de la víctima, hasta hoy niega cualquier involucramiento en el crimen. Esta historia es una prueba más de que muchas veces los juegos políticos y de poder pueden arruinar por completo la vida de personas comunes, que de manera voluntaria terminan sin darse cuenta, siendo envueltas en un esquema mucho más grande de lo que pueden imaginar. Estas 2 jóvenes casi vieron sus futuros ser robados por culpa de una disputa que no tenía nada que ver con ellas. Ambas fueron utilizadas como herramientas de maniobra y, después de ser usadas, descartadas como basura. Afortunadamente, ellas escaparon de esa situación, pero, lamentablemente, esa no fue la primera ni será la última vez que algo así le puede pasar a alguien, afortunadamente.